Ciudad Central, 10:30 am. Un joven corría entre la multitud hacia lo que claramente era una escena del crimen. El banco principal de la ciudad estaba acordonado con la habitual cinta amarilla, rodeado por patrullas y ambulancias que bloqueaban el tránsito y captaban la atención de los curiosos. Sin perder tiempo, el muchacho se abrió paso entre la gente con determinación, hasta que la cinta le impidió avanzar. Un oficial lo interceptó, alzando una mano. Disculpe, señor, no puede pasar. Soy Evan García, periodista del Daily Bugle. ¿Hay algún vocero disponible? Solo necesito un comunicado oficial, respondió Evan, mostrando su credencial. El policía lo miró por un instante. Ya lo conocía. Ese periódico independiente se había ganado una inesperada reputación en los últimos meses por publicar noticias con velocidad y sorprendente exactitud. El oficial caminó hacia un teniente y le indicó al joven con un gesto. Minutos después, la subcomisaría Laura Méndez, de unos 40 años y expresión firme, se acercó. «Tiene un minuto, señor García». «Gracias». «¿Puede decirme qué ocurrió?» Méndez echó un vistazo alrededor, eligiendo cuidadosamente sus palabras. A las 9:46, dos individuos armados ingresaron al banco. Cometieron el asalto y escaparon en un vehículo ya identificado. Hay unidades tras ellos. ¿Hubo heridos? Dañaron las cámaras de seguridad y asesinaron al guardia al huir. No se reportan más heridos. ¿Sospechosos? ¿Alguna pista? Seguimos una línea de investigación concreta, pero no podemos divulgar detalles por ahora. ¿Se llevaron mucho dinero? Esa información también está reservada. Lo importante es que estamos trabajando en el caso. Evan asintió con profesionalismo. Sabía que insistir solo conseguiría que lo echaran. ¿Algún mensaje para la comunidad? Es el segundo robo esta semana. Que mantengan la calma. Reforzaremos la vigilancia. Y si alguien tiene información, que se comunique con la comisaría. Gracias. Sin más, la subcomisaría se dio la vuelta y se alejó. Evan apagó la grabadora, suspiró y escribió en su libreta. La policía evita dar detalles, pero confirma el uso de armas en el robo. Una víctima mortal. Sospechosos aún sin identificar. Ciudad Central, cada vez más tensa. Mientras se alejaba, escuchó la voz de un vecino murmurar. Acá ya no se puede vivir tranquilo. Entonces lo vio. Joe. ¡Ey, Joe! Llamó Evan alzando la voz. Un detective salía del banco con rostro serio. ¿Qué quieres, Evan? Perdón por la interrupción, pero necesito algo más. Una sola pista, y le consigo una oportunidad a Iris, bromeó, provocando una mirada fulminante del detective. ¿Me estás sobornando? Por favor, eres el policía más honorable que conozco. Jamás haría eso. Lo llamaría una negociación amistosa. Joe buzó. A veces quería golpearlo, pero no podía evitar cierto aprecio por él. El cajero identificó a Clyde Mardon como uno de los tiradores. ¿Clyde Mardon? ¿De los hermanos Mardon? El mismo. Gracias, Joe. En serio, esto me sirve muchísimo. Por un momento, la expresión dura del detective se suavizó. Luego se giró y volvió al trabajo. Más tarde, esa noche, Evan entraba a un club con varias bolsas de Big Belly Burger. Se acercó a la barra, dejando caer las bolsas con un suspiro. ¿Quién está en el escenario?, preguntó mientras sacaba su hamburguesa. Zatanna Zatara, respondió Lau, el cantinero. Hoy no doy show, tuve que atender unos asuntos. Así que la encontré. Está empezando, pero tiene talento. Ya veo, por cierto, ¿tienes pensado dormir alguna vez? Trabajas aquí día y noche. Y tenemos que hacer, ya sabes qué. Tranquilo, soy Batman, dijo Lau, encogiéndose de hombros. Sí, claro, ironizó Evan. La noche caía sobre Ciudad Central, y con ella, dos amigos se preparaban para su habitual ronda de patrullaje. Mientras la ciudad estaba distraída con la puesta en marcha del acelerador de partículas de Harrison Wells, ellos se preparaban para enfrentarse a los criminales. Ciudad Central se volvía cada vez más peligrosa. A diferencia de Metrópolis, Gotham Star City no contaba con sus propios héroes, lo que la convertía en refugio ideal para delincuentes que no querían mezclarse con el Joker, Lex Luthor o las mafias del Pingüino. Ellos no eran héroes. Pero harían lo necesario para impedir que su ciudad cayera. Podías huir, esconderte o pelear. Ninguna opción servía contra ellos. En un callejón oscuro, dos grupos se reunían en una transacción. Uno de los líderes soltó un bolso en medio. El otro lo abrió con cuidado. Un inocente peluche. Lo examinó, y al rasgarlo con una navaja, reveló bolsas pequeñas con una sustancia rosada. ¿Rosa? ¿En serio?
A los jóvenes les encanta. El hombre lo miró incrédulo, luego usó la misma navaja para sacar un poco y lo inhaló directamente. Ah. ¿Sí? Esto es lo que buscaba, carajo. Rosa, azul, amarillo, tráelo como sea. Solo tráelo. Ordenó que le entregaran una bolsa con dinero a los otros. El del producto sonrió. Vamos a hacer un montón de dinero juntos, dijo el comprador. Y en ese instante, una bomba de humo estalló. Una figura cayó del cielo y, al incorporarse, comenzó a golpear a todos los presentes con precisión letal. El primero apenas giró la cabeza cuando un puñetazo lo dejó inconsciente. Otro levantó un arma, pero un kunai lo desarmó al clavarse en la pared. Lau se movía con técnica pulida. Golpeó el abdomen de uno, lo usó como ariete contra los demás, bloqueó una puñalada con su antebrazo y respondió con fuerza, desarmando y derribando al atacante. Le arrebató el cuchillo y lo clavó en el suelo, inmovilizándolo. Detrás de él, dos más se acercaban sigilosamente. Pero entonces, Evan apareció y, con un solo golpe certero, noqueó a ambos. «¿Te contuviste?», comentó Evan, mirando los cuerpos tendidos. «No quería hacer escándalo». «Eso se lo dejamos a los peces gordos», respondió Lau, limpiándose la sangre de los nudillos. «Como gustes». Ambos se acercaron al hombre aún clavado en la pared. Evan lo miró con frialdad, acercando su rostro al del traficante. «¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la reunión? ¿Dónde está Clifford Bullitt?», exclamó, empujándolo con más fuerza contra la pared. «¿Y por qué habría de decirlo?», replicó el hombre con una sonrisa burlona. Evan no contestó. En su lugar, comenzó a golpearlo con calma y precisión, como si supiera exactamente cuánto dolor era necesario. «Está bien», Está bien. gritó al fin el traficante, suplicante. «En la frontera. Allí estará. Pero por favor, no me ha». No terminó la frase. Evan lo silenció, para siempre. La frontera entre Ciudad Central y Ciudad Costera no era un lugar turístico. Ciudad Central carecía de puertos importantes o recursos naturales atractivos, pero su ubicación estratégica la convertía en un punto clave. Conectaba directamente con todas las grandes ciudades. Por eso, se volvió un corredor criminal ideal. Así nacieron sus nombres callejeros. La frontera, rumbo a Ciudad Costera, el paso, hacia Star City, la vía, a Gotham, y el camino, directo a Metrópolis. En una carretera de la frontera. Un grupo de hombres custodiaba a varias chicas jóvenes que forcejeaban y gritaban. El líder del grupo, Clifford Bullitt, se giró y les gritó. «¡Ey, cállense! Estoy ganando $1000 por cada una de ustedes. Si cooperan tendrán privilegios, si no», sacó un taser y lo activó con un chasquido eléctrico intimidante. Las chicas no obedecieron. Gritaron aún más fuerte. «Vamos. Griten ahora. Quiero oírlas gritar». «Ya nadie las va a oír. A nadie aquí le importa una mierda», soltó con sadismo. Las empujó hacia una de las furgonetas, pero entonces se detuvo. Las chicas no estaban asustadas por sus palabras, sino por lo que veían detrás de él. Lau cayó como un rayo del cielo y lo noqueó de un solo golpe. «Room», susurró al caer. Una barrera azul se expandió en el área, atrapando a todos los criminales dentro. Algunos corrieron hacia él, sin preocuparse. Grave error. El primero recibió un puñetazo en la mandíbula que lo dejó inconsciente. El siguiente logró lanzar un golpe, pero Lau lo detuvo con la rodilla, derribándolo de inmediato. Desde el fondo, otros levantaron sus armas, pero en un parpadeo, sus cabezas se separaron de sus cuerpos, sin sangre, sin dolor. Y aún seguían vivos. Cuando Lau cerró el puño, las cabezas volvieron a su sitio con tal fuerza que todos cayeron desmayados. Clifford, temblando en el suelo, trató de cargar su arma. Apenas quitó el seguro, el arma se deshizo en 1000 pedazos. No hubo explosión, ni sonido. Simplemente se fragmentó. Lau agitó la mano y Clifford cayó inconsciente. Fuera del rincón donde había estado el enfrentamiento, Lau apareció cargando a Clifford como si fuera un saco de papas. Vio a Evan de pie frente a una pila de cuerpos. Algunos estaban inconscientes. Otros, muertos. Sentaron a Clifford y lo despertaron de un golpe. Evan lo tomó del rostro, obligándolo a mirarlo a los ojos. Unos ojos profundamente rojos. Uno con un tomoe, el otro con dos. Apenas los miró, Clifford sintió como la vida se le escapaba del cuerpo. Evan lo soltó, y el traficante cayó al suelo, muerto. ¿Encontraste todo?, preguntó Lau, aún atento. Sí, respondió Evan con frialdad. Ambos se dirigieron a las furgonetas. Una por una, fueron sacando a las personas que estaban dentro. En una encontraron armas y dinero. Sonrieron al ver el botín. Escuchen.
Gritó Evan, alzando la voz. Se quedarán aquí. La policía vendrá. No intenten escapar. Eso solo los hará ver más culpables. Nadie respondió. El miedo era demasiado. ¿Entienden? Rugió Lau con tono firme. Los presentes asintieron, temblorosos. Evan tomó el celular del cadáver de Clifford y marcó a la policía. Después, ambos subieron a una de las furgonetas. Ya le habían quitado la placa y el rastreador. Era hora de volver a Ciudad Central. ¿Tienes a alguien más?, preguntó Lau, mientras conducían. Un par más, respondió Evan, sacando una fotografía y entregándosela. ¿Los hermanos Mardón? Exacto. Robé algunos archivos de la comisaría. Están a las afueras de la ciudad. En una granja. Lau asintió. Excelente. Vamos por ellos. Una lluvia torrencial caía con fuerza sobre los campos, y no parecía que fuera a detenerse pronto. Es la última en la lista de Barry, dijo Joe West mientras llegaban a una granja en las afueras. Oye, sé que ese chico es brillante, pero tú mismo lo dijiste. Lo imposible es su especialidad, replicó su compañero, bajando del auto. Aún así, vale la pena echar un vistazo. Ambos oficiales se acercaron cautelosamente a la propiedad. A simple vista, todo parecía en orden, salvo por un coche cubierto con una lona en uno de los establos. Joe retiró parte de la tela, y ahí estaba. El vehículo reconocido en el atraco. No hubo tiempo para pensar. Los disparos estallaron. Uno de los hermanos Mardón, Gordon, había estado escondido entre los sacos de maíz. Los oficiales se cubrieron de inmediato y devolvieron el fuego. Las balas silbaban entre la lluvia y el metal oxidado de la granja. ¿Tenemos que subir al avión? ¡Ya!, gritó Clyde a su hermano, señalando la avioneta que aguardaba en la pista improvisada detrás del granero. Gordon retrocedía entre disparos, cubriendo la retirada mientras se acercaban a la avioneta. Una de sus balas alcanzó al compañero de Joe, que cayó herido. Joe, impotente, se quedó con él mientras Clyde y Gordon subían a la aeronave. El motor rugió. Las hélices empezaron a girar. La avioneta avanzaba. Pero no llegaron lejos. Desde las sombras, Evan y Lau aparecieron. Ambos vigilantes corrieron con decisión y se aferraron a las alas justo cuando la nave comenzaba a alzarse del suelo. Sin embargo, la fuerza del despegue fue demasiada. Perdieron el agarre y cayeron, pero no sin un plan. En plena caída, desenfundaron sus katanas y las clavaron en la tierra fangosa para frenar el impacto. ¡Carajo!, gritó Evan entre dientes, sacudiéndose el barro. ¡Ak!, bufó Lau con frustración. Ambos se levantaron de golpe, justo a tiempo para presenciar algo que los dejó sin palabras. A lo lejos, una intensa columna de luz se elevó hacia el cielo, seguida de una onda expansiva que rasgó el aire como un trueno sobrenatural. La onda chocó directamente contra la avioneta, que explotó en el aire en una tormenta de fuego y fragmentos de metal. Sin pensarlo, Evan formó sellos de mano con velocidad impresionante. Al concluir, colocó la palma en el suelo. «Fuin, Becky», exclamó. Desde su mano, una red de sellos se extendió por el terreno y una barrera morada los envolvió, protegiéndolos del impacto. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Lau, con el rostro aún iluminado por el resplandor. Evan consultó un dispositivo en su muñeca, que parecía un reloj avanzado. Sus ojos se agrandaron al leer los datos. Materia oscura, antimateria, elementos X. Murmuró, incrédulo. La onda pasó, barriendo todo a su paso. Al tocar la barrera, ésta se desvaneció en partículas de luz. Todo quedó en silencio. Instantes después, Joe apareció, jadeando mientras corría bajo la lluvia. «Oigan. Están detenidos», gritó. Pero cuando llegó al lugar, ya no había nadie. Solo el barro, el olor a pólvora, y el eco lejano de algo mucho más grande. La ciudad amaneció en shock. La explosión del acelerador de partículas de los laboratorios Star había dejado una marca imborrable en el cielo, y en la memoria colectiva. Evan fue el primero en aprovechar el caos para informar, transmitiendo en vivo desde la redacción del Daily Bugle. El acelerador de partículas desarrollado por el afamado, y ahora duramente cuestionado, Dr. Harrison Wells, ha explotado en una impresionante estela de luz que aún mantiene a la ciudad paralizada. Las consecuencias todavía no se comprenden del todo, pero la gente ya se hace las preguntas clave. ¿Fue esto un accidente o un experimento premeditado? ¿Se tomaron realmente las medidas de seguridad necesarias? ¿Y quién asumirá la responsabilidad de esta tragedia? Lo cierto es que estamos ante un evento sin precedentes. Las víctimas ya han sido confirmadas. Entre ellas, el ingeniero estructural Ronald Raymond, y el propio Dr. Wells, quien permanece en estado crítico bajo atención médica intensiva.
Según fuentes preliminares, el número de fallecidos supera las 20 personas, con más de 100 heridos, además de graves daños en la red eléctrica e infraestructura de Ciudad Central. Seguiremos informando conforme se revelen nuevos detalles. Muchas gracias, concluyó Evan, mirando directamente a la cámara. La transmisión se detuvo. Lau, que había estado filmando, bajó el dispositivo y sonrió. «Eres una rata», bromeó. «Así es como se maneja el medio, ¿qué quieres que te diga?», respondió Evan, sin perder la sonrisa. Ambos rieron, pero la seriedad volvió pronto. Ciudad Central no estaba preparada para afrontar tantas tragedias al mismo tiempo. La explosión había dejado una herida profunda. Aunque ambos eran exitosos y decidieron donar grandes sumas a los esfuerzos de ayuda humanitaria, la verdad era clara. No se sentía suficiente. El daño había sido demasiado. Semanas después, la ciudad comenzó a recuperarse. Lentamente. El espíritu resiliente de Ciudad Central volvió a aflorar, como en cada crisis previa. Las heridas no sanaban del todo, pero la gente se negaba a rendirse. Mientras tanto, Evan y Lau continuaban con su trabajo como vigilantes durante las noches, y como figuras públicas durante el día. No solo cazaban criminales, también donaban, organizaban campañas, hablaban con la prensa, inspiraban. Evan García, dueño del Daily Bugle, periodista e investigador. Lau Trafalgar, dueño del All Stars, bartender y mago. Ambos eran nombres conocidos y respetados. Su influencia movilizaba a las personas correctas. Y su presencia, al menos por ahora, era una fuente de consuelo. Una noche tranquila, en el interior del club de Lau, los dos conversaban con bebidas en mano. «Vamos, date una oportunidad con la tal Zatanna. Se nota que te gusta», dijo Evan, dándole un codazo. «No lo sé, ¿y si no le gusto?», respondió Lau, encogiéndose de hombros. «Eso no lo sabrás hasta que lo intentes. Deja de ser tan cobarde y hazlo de una vez. No puedes seguir así, ni en tu vida pasada tuviste novia. Este es tu momento». Lau se quedó pensativo por unos segundos. Luego asintió con decisión. «Está bien. Lo haré». «Así se habla», sonrió Evan, levantando su vaso. Las vidas pasadas, eran una historia difusa ya. Los recuerdos se desvanecían más con cada día que pasaba. Sabían sus nombres. Recordaban cómo llegaron a esta ciudad. Y poco más. Pero lo cierto es que ya no les importaba. Se habían acostumbrado a su nueva vida. A esta nueva causa. Y si el pasado alguna vez volvió, no lo necesitarían. Ya tenían algo por lo que pelear. En la televisión, el noticiero interrumpió la programación habitual. Se informa que una tienda fue asaltada en la intersección de Tercera y Boyle, en un evento sumamente extraño. Ni las autoridades ni los testigos logran explicar lo sucedido. La reportera continuaba hablando, pero Evan y Lau ya habían dejado de prestarle atención. Desde la explosión del acelerador de partículas, personas con habilidades fuera de lo común comenzaban a aparecer. Antes, solo seres como Superman o Wonder Woman caían en esa categoría de sobrehumanos, pero ahora, los casos eran cada vez más frecuentes, al menos dentro de los círculos que ellos patrullaban. La mayoría de la población, incluidas las autoridades, aún no parecía darse cuenta del fenómeno. Se miraron. No necesitaban palabras. Tenían que encontrar al responsable. Trazaron un perímetro basado en la ubicación del robo y la dirección de escape según las cámaras de seguridad. Poco después, identificaron un vehículo robado. Un Honda Civic, aún con rastreador activo. Los llevó a un almacén abandonado en la zona industrial. Años atrás, ese edificio fue la sede de una empresa tecnológica prometedora, cerró después de una explosión causada por una falla eléctrica derivada de la misma tragedia en los laboratorios Star. Sin perder tiempo, Evan y Lau se dirigieron al lugar. En el interior del almacén, el responsable hablaba consigo mismo. «Maldito Harrison Wells, ¿me las vas a pagar?», escupió, mirando un muñeco con la cara de Wells pegada. Levantó la mano, y una bola de energía emergió de su palma. Se la arrojó al muñeco, pulverizándolo al instante. Se quedó quieto. «¿Quién está ahí?», preguntó, alerta. «¿Nos sintió?», pensó Evan, sorprendido. Nadie había logrado eso antes, este tipo no es cualquiera, reflexionó Lau, mientras preparaba su técnica. «Room», susurró. Una barrera invisible se extendió por todo el almacén, sellando la salida. Desde las alturas, ambos saltaron hacia el centro del recinto. «Ríndete, o lo lamentarás», advirtió Lau con calma firme. «¿Quién diablos se creen que son?», replicó el ladrón, con una mirada cargada de furia. «Ríndete», insistió Evan. «¿Quiénes se creen que son?», gritó, lanzando un poderoso pulso de energía que los arrojó contra la pared como muñecos de trapo. Lau fue el primero en levantarse.
Se teletransportó al frente del enemigo y le lanzó un puñetazo, pero el sujeto apenas se inmutó. Su contragolpe fue brutal. Envolvió su puño en energía pura y golpeó a Lau con tal fuerza que lo hizo volar varios metros. Entonces, su cuerpo comenzó a emitir una energía oscura. De ella se formó un clon idéntico, materializado a partir de su propio poder. Jutsu de fuego. Jutsu bola de fuego. Gritó Evan, corriendo hacia él y lanzando una enorme esfera ígnea. El enemigo creó un escudo de energía con su antebrazo, absorbiendo el impacto. Mientras tanto, Lau entablaba una feroz pelea contra el clon. Radio Knife, murmuró Lau, desenfundando su katana. Con movimientos precisos, comenzó a lanzar estocadas punzantes. Las partes del clon que eran cortadas se separaban con descargas eléctricas, y para su sorpresa, esas heridas también afectaban al original, que se tambaleó, desorientado. Evan no perdió tiempo. Lo atacó con una ráfaga de golpes, uno tras otro, hasta que cargó su chakra en la palma. Rasengan. Rugió, impactándolo en el pecho. El ladrón cayó al suelo, pero no por mucho. Sus heridas comenzaron a sanar rápidamente. De su cuerpo surgió otra oleada de energía, que arrojó a Evan varios metros atrás. Al otro lado del almacén, Lau creía haber acabado con el clon. Se giró para ayudar a Evan, grave error. El clon seguía en pie y lo atacó por la espalda con una serie de golpes devastadores. Lau apenas lograba bloquearlos. Con esfuerzo, usó su fuerza para invertir posiciones y quedar encima. Estiró el brazo, tomó su espada, y lanzó estocadas a quemarropa. El clon respondía con fuerza bruta, bloqueando con precisión sobrehumana. Evan tampoco tenía respiro. Cada ataque que lanzaba, cada técnica, parecía inútil. Fuego, electricidad, golpes, nada funcionaba. Todo era absorbido. Hasta que Lau se dio cuenta. Evan. Absorben energía. Nuestros ataques los fortalecen. Gritó con desesperación. Esa fue la clave. Entonces hay que dársela toda, respondió Evan, decidido. Shambles, murmuró Lau. Intercambiaron posiciones en un abrir y cerrar de ojos. Lau atacó al original con una estocada cargada de electricidad. Evan clavó un kunai explosivo en el clon. Luego volvieron a cambiar. Una y otra vez, sin descanso, combinando habilidades, teleportaciones, y engaños con precisión quirúrgica. ¡Ah! Gritó el enemigo, liberando otro pulso de energía que los lanzó hacia atrás. Entonces, él y su clon cargaron juntos, atacando como si fueran uno solo, en una sincronía mortal. Pero un mínimo descuido bastó. Lau logró tocar al clon, y lo dividió en dos. El efecto fue inmediato. El original se debilitó. Evan aprovechó. Activó su Sharingan, y su mano se envolvió en rayos. El sonido de 1000 aves resonó por todo el almacén. Chidori. Gritó, lanzándose con toda su fuerza. El golpe impactó de lleno en el pecho del enemigo, clavándolo contra la pared. Lau, sin vacilar, tomó lo que quedaba del clon, lo transformó de nuevo en energía y lo lanzó contra el cuerpo principal. La energía acumulada superó su límite. El ladrón gritó de agonía, su cuerpo sobrecargado. Y luego, cayó muerto. Fin del capítulo.